Esta noche santa es la madre de todas las fiestas, es la madre de todas las vigilias, es la noche del triunfo del amor de Dios, el triunfo del amor de Dios, porque el Señor ha rescatado lo que ama. Ese es el triunfo de Él. Los beneficiarios somos nosotros, no Dios. Nosotros somos los beneficiarios. Pero para llegar a este triunfo, hubo que pasar por la obediencia hasta la muerte, y una muerte de cruz. Jesús tuvo que pasar por aquí. El primer Jueves Santo, después de instituir Jesús la Eucaristía, haciendo presente en esa mesa su cuerpo y su sangre que sería sacrificado al día siguiente, ese día instituye el Señor la Eucaristía y ordena obispos a los apóstoles para facultarles que puedan hacer eso en memorial suya, para que pudieran realizarlo. Les da facultades, les hace a ellos obispos, y nos va a decir cómo es como nosotros vamos a tener acceso al Calvario. ¿Cómo vamos a hacer para que a lo largo de los años tengamos acceso al Calvario? Jesús lo realizó eso el Jueves Santo, adelantando, trayendo el viernes a un día antes. Su cuerpo muerto en la cruz por nosotros es la prueba máxima del amor, por eso se conoce como el Día del Amor. El Jueves Santo, el día de la caridad máxima, porque nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, y Jesús hace presente su acción salvífica en favor de nosotros, dando su vida. Por eso, cuando nosotros, 2000 años después, recibimos la comunión, proclamamos que creemos que es verdad todo lo que sucedió el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Creemos que sucedió eso, proclamamos dando testimonio al acercarnos a recibir la Sagrada Comunión. El Viernes Santo veíamos a Jesús triunfar. Triunfa sobre Satanás con su obediencia hasta la muerte. Lo que sacó de la presencia de Dios a ese ángel bueno que Dios había creado fue el mal uso de su libertad y de su voluntad. Es la desobediencia lo que lo arranca de Dios, es la desobediencia que sacará a Adán y Eva del paraíso, y Jesús va a restaurar todo con una obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso vemos a Jesús triunfando sobre el mundo, porque no se entregó al mundo, sobre Satanás, porque no pudo hacerlo caer en pecado. Y lo vamos a ver también triunfando en la resurrección sobre su misma carne. Entonces Jesús muere, va a morir el viernes a las 3 de la tarde. Ahí entrega su espíritu al Padre Celestial después de haber hecho todo lo que Dios Padre esperaba y quería de él. Así es como deberíamos de morir todos, habiendo hecho todo lo que Dios quería y esperaba que hiciéramos en este mundo. Si hicimos grandes cosas, si hicimos grandes favores, si hicimos grandes aportaciones al mundo, pero no hicimos lo que Dios quería, entonces no hicimos nada. No sirve. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es aquello para lo cual nosotros existimos. El triunfo de Jesús es que no hizo lo que Él que hubiera querido hacer, solamente ha hecho lo que es la voluntad de su Padre Celestial, solamente eso. Y ahí muere por eso Jesús en la cruz diciendo, todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y a las 3 de la tarde muere Jesús. Después es descendido, alrededor de las 6 de la tarde, es descendido de la cruz por Juan el apóstol y por Nicodemo. Lo bajan a Jesús de la cruz y lo ponen en las manos de la Santísima Virgen. Allí María contempló en el cuerpo de su Hijo y sufrió junto con su Hijo los efectos de nuestros pecados. Allí es donde ella mira el efecto de una manera física
palpable el efecto del pecado, lo que provoca el pecado, la muerte del pecado. Luego Jesús va a ser sepultado alrededor de esas 6 de la tarde, antes de que comenzara a oscurecer, porque una vez que comenzara a oscurecer, comenzaba el Sabbat, el sábado del día del descanso para el pueblo de Israel. Entonces se apresuraron y depositan a Jesús, no lo alcanzan a embalsamar como se debe, como se sepultaba a las demás personas. De una manera rápida solamente lo cubren con el manto, lo cubren con aquella sábana, le cubren el rostro y lo depositan en aquella tumba que no había sido utilizada por nadie. Y Jesús desciende al lugar de los muertos, el lugar que pertenece a los que hemos pecado, a los que pecando dejamos que nos robaran la vida verdadera. Jesús conoce toda esa experiencia de la pérdida de Dios, pérdida del amor de Dios. Por eso va a expresar Jesús en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? El dolor más intenso del infierno no es el fuego, no es la presencia de los demonios. Lo más fuerte del infierno es la pérdida, la conciencia de la pérdida del amor de Dios para siempre. Jesús va a experimentar en carne propia las consecuencias esas del pecado, y por eso clamará en la cruz: Eli, Eli, lema sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí entra ese momento entonces el sábado. La iglesia en el sábado entra en un estado doloroso. La iglesia, no hay celebraciones, estamos de luto. Hemos perdido al amado. Hemos perdido al amado. Es un día no solamente de dolor, es un día no solamente de silencio, es un día no solamente de oración, es principalmente un día de espera, esperando la resurrección, esperando que venza el Señor la muerte. María, por eso, se convierte en la mujer del sábado. Ya nunca más el sábado va a ser el descanso del Señor. Ahora el sábado se convierte en el día de la espera. El sábado es el día de la fe que espera la resurrección. Por eso es que María ahora es la mujer del sábado. Ella es ahora la del sábado. Su fe va a ser coronada con la resurrección de su Hijo. Ese sábado que vivió la Santísima Virgen hace 2000 años, ahora se está prolongando en nuestros días, en nuestros tiempos, ante esta amenaza viral que está sufriendo el mundo entero. Ahora todos han vivido el temor de los apóstoles, encerrados en las casas, con miedo a ser descubiertos, con miedo a ser ejecutados por un simple y pequeño virus. Está el mundo entero encerrado a piedra y lodo, a la manera como estaban los apóstoles. Un virus ha cambiado el rostro del mundo para siempre. Lo ha cambiado. Muchas madres ahora, muchas mamás están llorando la muerte de sus hijos. Están llorando ahora mismo la muerte de sus hijos. Ninguna muerte tan inocente como la muerte de Jesús. Ninguna muerte tan inocente, ni siquiera la de un bebé recién nacido. Nadie puede ser tan inocente como lo es Jesús. Ahora, antes muchas miradas fueron indiferentes a la Semana Santa. Muchas miradas no se volteaban hacia Dios en Semana Santa, se volteaban hacia las playas, hacia la familia, hacia las diversiones, hacia los viajes, se compraban boletos, la gente era feliz. La Semana Santa se había convertido en una semana de vacaciones. De santa no le quedaba casi nada a esta semana. Casi nada esta semana. El ser humano se había autoproclamado Dios de sí mismo. Yo puedo decidir, yo decido sobre mi cuerpo, yo decido si aborto, yo decido si esta persona muere o si esta persona vive. Aquellos hombres omnipotentes, autoproclamados omnipotentes,
ahora tiemblan en sus casas volteando hacia la tumba abierta de Jesús. Ahora mismo voltean hacia la tumba abierta de Jesús, pero temblando, y como María Magdalena, buscan en el sepulcro inútilmente aquel que ha resucitado. El llanto, el temor, la incertidumbre es lo que tenía María Magdalena doblegada. Por eso se le presenta a Jesús y ella no lo reconoce. Señor, piensa que es el jardinero. Si tú te lo has llevado, dime dónde está. ¿Por qué no lo reconoció en María Magdalena? Porque sus ojos estaban envueltos en lágrimas, estaba inmersa en el dolor. Ahora mismo estamos tan inmersos en el dolor. Ahora quisieran muchos vivir una Semana Santa y ya no la tienen. Ya no la tienen. Ahora vivimos el llanto, vivimos el temor, vivimos la incertidumbre. No se les permite, todas estas cosas no nos permiten apreciar lo cerca que está de nosotros el Señor. No nos permite conocer y entender su mano. Y en un acto de esperanza mal entendida de muchas personas, empiezan a proclamar: y yo confío que el Señor, en Dios mi Salvador, y a mí no me va a hacer nada el virus, y yo, Israel tuvo que luchar. Se les olvida que Israel tuvo que entrar en guerra. Dios hubiera podido limpiar la tierra de Palestina para que entrara su pueblo, como en una ocasión manda avispas, picaron a la gente, mataron a muchas personas, y los que quedaron huyeron y abandonaron la ciudad para que Israel pudiera entrar en ella. Pero no en otras. En Jericó tuvieron que luchar. El Señor derribó la muralla, pero Israel tuvo que tomar la espada y luchar. También nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. También a nosotros hay una parte humana que nos toca realizar. Hay algo que nos toca hacer a nosotros, la fe, pero también la acción humana. No solamente la fe es lo que nos va a llevar, sino una fe activa, no una fe pasiva, sino una fe verdaderamente activa, que nos ponga en movimiento hacia la voluntad de Dios, hacia la voluntad de Dios. Bueno, pues este dolor, este llanto, a muchos los está acercando ahora a Dios, los está acercando, están viviendo su propio dolor. Pero Jesús ha resucitado, el amor ha vencido la muerte, y como Jesús ha vencido, le arrebata su propio cuerpo a la muerte, porque en la guerra el vencedor se lleva todo, pero al final de la guerra, no durante la guerra. Y nosotros ya quisiéramos todos los frutos de haber vencido cuando ni siquiera hemos empezado a luchar. No hemos hecho todo lo que podíamos hacer de acuerdo a nuestras pobres fuerzas humanas. No hemos correspondido al amor de Dios, no nos hemos dejado amar. Queremos los frutos, queremos el botín del triunfo, pero sin haber luchado. Y eso no se puede. De la esclavitud hacia la libertad hay un desierto que se tiene que atravesar. Dentro del botín del vencedor, aquí vamos hablando de Jesús, que ha vencido a la muerte, ha vencido al mundo, ha vencido al infierno, vencido a Satanás. Dentro de ese triunfo, parte del botín somos tú y yo. Le pertenecemos al vencedor. Ha ganado, le pertenecemos, ahora somos de Él. Pero Él no quiere ponernos otras cadenas, no quiere arrastrarnos a donde nosotros no queramos ir. Nos deja en libertad. Ese es un grave problema para nosotros. Nos deja en libertad. El que quiera, dice el Señor, el que quiera seguirme, que me siga, que tome su cruz y me siga. Ya no seré esclavo, dice Jesús, ya no seré esclavo, sino hijo, pero debe querer dejar de ser esclavo. Y tendremos que meditar nosotros sobre las cosas que nos esclavizan, las cosas de nuestra vida que no le pertenecen a Dios, que nos alejan de Él. ¿Estamos dispuestos a dejarlas? ¿Podríamos renunciar a ellas? ¿Podríamos querer que se rompan esas cadenas? ¿Podríamos querer convertirnos? ¿Podríamos querer dejar las cosas que nos han hecho tanto daño?
¿Podríamos querer dejar de ser esclavos de los placeres del cuerpo? ¿Podríamos querer eso? Hablemos de cosas, incluso vamos dentro del matrimonio, dentro del mismo matrimonio, no permitir en la intimidad nada que le ofenda a Dios. ¿Podría alguien decir, yo no quiero ser esclavo ya de estas cosas, de estos placeres del cuerpo, de los gustos del mundo, querer dejar de ser esclavo de la tiranía misma de Satanás? Esa es la pregunta del Señor. El domingo vemos la tumba de Jesús abierta y Él salir victorioso, salir triunfante de la tumba, con su cabeza vuelta hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo primero que busca es al Padre Celestial, el gran amor del corazón de Jesús. El gran amor del corazón de Jesús es el Padre Celestial, que está por encima de todo, absolutamente de todo. Permitió, porque así su Padre lo quiso, que la Santísima Virgen padeciera todo el sábado santo, desde el viernes padeciera toda la trama. Claro, ella lo sabía, recibe del mismo Jesús la noticia del viernes, porque Jesús se despide de su Madre Santísima, y entonces ella sufre junto con su Hijo, sin tener las marcas en su cuerpo. Así de que vemos ahora la tumba abierta de Jesús y salir victorioso, triunfante, hermoso. Esa resurrección ha roto la piedra que tapaba no solamente el sepulcro de Jesús, sino el sepulcro de nosotros, lo que nos mantiene muertos, cumpliendo otra profecía. Yo abriré sus sepulcros y los sacaré de sus sepulcros, pueblo mío. Y el día que los saque de sus sepulcros, sabrán que yo soy. El Señor ha roto la piedra que tapaba nuestro sepulcro, aquel en el que nos han depositado los pecados, las experiencias dolorosas a lo largo de nuestra vida. La resurrección de Jesús ha roto las cadenas que nos retenían contra nuestra voluntad. ¿Cuántas veces hemos llorado y hemos deseado dejar el mal, dejar el pecado, que todo estuviese conforme a la voluntad de Dios? Esas cadenas que nos impedían han sido rotas. Jesucristo el victorioso ha gritado tu nombre, como lo hizo con Lázaro, que ya meditábamos sobre ese pasaje. Cuando llega Jesús, pide que se retire la piedra del sepulcro de Lázaro y grita con fuerza, no porque necesitara gritar, sino para que todos supieran que es en el momento que Él lo dice. No es porque estaba despierto allá adentro, sino se quita la piedra. Jesús espera, no hay nada, huele feo, es un hombre que murió hace días. Y entonces levanta la voz, que quede claro, es porque Él lo dijo. Lázaro, sal de allí. Solamente ordenó Jesús. ¿Le ordenó a quién? A su amigo. A su amigo. Cuando la voz del amigo llega, la voz del amigo tiene un impacto profundo sobre nosotros, muy profundo. ¿Cuántas veces las mamás le han dicho a sus hijos, no vayas a tal lugar, es peligroso y no vayas? Y el muchacho ahí va, insistiendo, y la mamá le dice, le llora, le suplica, se enoja, lo quiere castigar y nada da resultado. Llega un amigo suyo muy querido y él dice, voy a tal lugar, y su amigo le dice, no vayas para allá, eso es muy peligroso. Y voltea y le dice, sí, ¿verdad? Entonces no voy. Y la mamá queda espantada, yo le he rogado. La voz del amigo. Cuando la voz del amigo, del que aquel a quien Lázaro amaba, le ordenó, Lázaro, sal de ahí. Cuando Lázaro escuchó esa voz, ni siquiera se detuvo a quitarse el sudario, a desprenderse lo que traía en la cara, a quitárselo de las piernas, nada. Se levanta Lázaro y sigue solamente por instinto la voz de su amigo. Pero si hay una voz que nos dice nuestro nombre y nos ordena, sal de allí, pero nuestro amigo está dentro de la tumba. Si lo que amamos está dentro de la tumba, ¿vamos a querer salir de allí? ¿Vamos a querer salir? El Señor ha triunfado, pero no todos han triunfado con Él, porque no todos están dispuestos a seguirlo. No todos están dispuestos a seguirlo.
Se escucha la voz del triunfador, de aquel que ha vencido, ha llegado hasta nuestros sepulcros ya abiertos, pero es una voz que dice, primero dijo nuestros nombres y luego dice, el que quiera seguirme, que me siga. Ya puede. El que quiera estar conmigo, que venga. Nadie a la fuerza, nadie a la fuerza. Y es una voz que llega a nosotros, los que hemos nacido esclavos. Qué difícil es para un esclavo ser libre. Me comentaban de aquel hombre que había pasado aproximadamente 50 años en la cárcel, tenía arriba de 70 años cuando cumple su condena y entonces le avisan, terminaste tu condena, puedes irte. Y contesta él, ¿a dónde? Yo ya no tengo a nada afuera, no conozco a nadie, no conozco el mundo, cambiaron las costumbres, toda mi vida está aquí, aquí están mis amigos, ya estoy viejo, no sé hacer más que lo que hago aquí, no sé hacer otra cosa. Ese es el gran peligro cuando llegue la voz del amado. Si nosotros decimos, es que yo no sé vivir libre, es que yo no sé vivir sin mi pecado, es que yo no sé vivir sin mi debilidad, es que yo no sé negarme a estas cosas que yo aprendí, que me iniciaron, yo no sé vivir sin esto. Ese es el peligro de que llegue la voz a un sepulcro abierto y el muerto no quiera salir de ahí, no quiera dejar de estar muerto, no quiera dejar de abrazar la oscuridad y la muerte que ahí se encuentra. Así es de que nosotros, ese es el gran peligro de la voz de Dios cuando llega a nosotros, que hemos nacido esclavos, todos nacimos con el pecado original y no conocíamos lo que es la libertad, no conocemos lo que es la felicidad. Hay muchos que rezan, ¿cuántos arde su corazón en alegría y felicidad porque se encuentran con Dios en la oración? Son pocos, la mayoría oramos porque sabemos que tenemos que orar, no porque se encienda el corazón de alegría como se encendía el corazón de Jesús cuando le hablaba a su Padre. Por eso se escondía, por eso no se dejaba ver por sus apóstoles. ¿Por qué? Porque era una comunicación de amor impresionante como en el monte Tabor. Era una luz divina lo que se envolvía en ese lugar. Pues nosotros no sabemos, nosotros ni siquiera hemos sido bien amados. Ni siquiera hemos sido bien amados por nadie, ni por el esposo, ni por la esposa, ni por los hijos, ni por los padres. Por nadie hemos sido bien amados porque nadie ha sido bien amado. Todos hemos nacido bajo el peso de la esclavitud. No sabemos lo que es el amor verdadero. No sabemos. Conocemos algo que se parece al amor que genera dependencias y codependencias. Eso es lo único que hemos llegado a conocer, la necesidad de una persona, y eso no es el amor, eso no es el amor, pero es lo único que hemos conocido. Ojos que están acostumbrados a ver solamente en la oscuridad. Mucha luz nos ciega a nosotros, por eso ahora no entendemos a Dios. Es mucha luz. Es mucha luz, la luz nos ciega, no es obscuridad, pero no nos deja ver tanta luz, no estamos acostumbrados a caminar con tanta luz, por eso tenemos que hacer un esfuerzo para seguir a Jesús. Ha resucitado, pero tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que levantarnos nosotros. En la parábola del hijo pródigo, el padre nunca se metió al chiquero para sacar a su hijo de donde estaba cuidando cerdos. Se esperó a que su hijo quisiera salir de ahí. Se esperó a que su hijo entendiera, viera la diferencia de estar en casa y de estar fuera de casa. Y cuando el hijo lo entiende, se levanta, el hijo camina, el padre corre hacia él. El hijo no podía caminar. Sería la enfermedad del cuerpo, sería el dolor y la vergüenza del alma, no sabemos, pero él no podía correr. El padre sí corre hacia él. Cuando el hijo avanza, cuando va caminando por su desierto, dejando el pecado para ir a la tierra prometida. No hay santidad sin esfuerzo, no hay santidad sin una guerra, sin un esfuerzo de parte de nosotros, de levantarnos para salir del sepulcro.
¿Por qué no corrió el padre inmediatamente cuando su hijo dejó el chiquero? Porque hay tentaciones en el camino. Israel sintió muchas veces esa tentación de regresar a Egipto. En Egipto teníamos ollas llenas de carne, y aquí solo comemos de este maná, del que ya estamos hartos, dice Israel, el pueblo de Israel. Muchas veces va a venir la tentación de regresar a lo que éramos, a regresar a lo que siempre habíamos sido. Por eso el esfuerzo, y por eso el Padre se espera. Y cuando ve que es una decisión auténtica, verdadera, alguien que se niega a seguir siendo esclavo, dispuesto a avanzar y a sufrir y a arrastrarse lo que se tenga que arrastrar para caminar hacia su Padre, entonces Dios corre hacia él, hacia el encuentro para llevarle ¿a dónde? A una vida nueva, no esclavitud, una vida nueva, una vida inimaginable, una vida inimaginablemente mejor. Así de que la espera ha terminado. La promesa hecha a Adán y a los patriarcas se ha cumplido con la resurrección de Jesús. El mar rojo se ha abierto delante de nosotros. Ahora podemos cruzar hacia la libertad. Pero, ¿queremos ser libres? ¿O solamente quisiéramos tener la posibilidad de seguir haciendo nuestra vida, de guiar nuestros pasos, de decidir nosotros sobre nuestra vida, lo que quiero y lo que no quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que acepto y lo que no acepto? Es que un niño de la calle puede hacerse esos cuestionamientos. Quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, lo hago o no lo hago. Pero un hijo de familia no. Un hijo de familia tiene a alguien encima de él, muy por encima de él en cuanto a la autoridad, su padre y su madre, y son los que le van a decir qué es lo que sí puede hacer, qué es lo que no puede hacer, hasta que sea verdaderamente responsable, tomando conciencia de lo que es, y entonces ya no necesitará que alguien le esté diciendo y alguien lo esté guiando. Así también nosotros, estaremos nosotros con la madurez suficiente como para poder abrazar la voluntad de Dios, para saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, para saber escoger lo que tenemos que escoger. Podremos hacer. Les platicaba yo de aquella adolescente que llegó con sus tíos ahí a vivir unos días, y entonces en Estados Unidos, y de repente pues la tía quería que esta muchachita se fuera ahí a estudiar a la universidad, y entonces le dice la muchacha: yo me voy a ir a Las Vegas porque unas amigas mías me dijeron que en Las Vegas hay muchos restaurantes y hay mucho trabajo y se gana muy buen dinero. Y la tía le pregunta: dime una cosa nada más, ¿qué preferirías? ¿Trabajar en ese restaurante o ir a comer a ese restaurante? Todo depende de la decisión que tomes ahorita. Así es también el cielo. Así es el cielo, todo depende de la decisión. Dejar el sepulcro, dejar el pecado, dejar lo que ofende a Dios, dejarlo todo, atrevernos a soltarlo todo. Pero no es fácil. Imaginen que a un hombre le dicen que vive en un cuchitril, vive allí en una casita formada por costales, por cartones, por palitos donde se encontraba, y ahí logró hacer alguna cosita que él le llama casa. Y entonces llega alguien y le dice: murió un pariente tuyo muy rico. Si vas a tal ciudad vas a poder recibir toda la herencia porque eres el único pariente y te corresponde. Y él voltea y ve su cuchitril y dice: ¿qué tal si no es cierto? Me voy y pierdo mi cuchitril. Eso nos puede pasar a nosotros. ¿Qué tal si no es cierto? Y dejo de gozar aquí en la tierra y ya no voy a tener otra oportunidad. ¿Cuántas tentaciones va a haber en el camino? La voz de Jesús solo dice: el que quiera seguirme, que me siga. El que quiera quedarse, que se quede. Es su decisión, porque es su vida.
es la expresión de su libertad. Qué difícil es. Qué hermoso es que Jesús haya resucitado, pero la pregunta es si nosotros queremos resucitar con Él. Esa es la pregunta. Ahora ya se han restablecido las relaciones con Dios Padre, y todos aquellos que han creído que Jesús es su enviado, porque Jesús ha muerto y ha resucitado en la forma como estaba profetizado, en todos aquellos que reconociendo a Jesús se han decidido a seguirlo, les espera el reino de Dios, el reino que les va a ser dado a los vencedores, no un reino donde vivir, sino un reino donde reinar. ¿Se imaginan? Un cuchitril por un castillo, por tener fe, por creer, por arriesgarnos al amor de Dios, el único amor que nos ha amado, porque nadie va a estar dispuesto a sufrir lo que Jesús ha sufrido por amor a ti y por amor a mí. Por eso hay que dejar muerto solamente al viejo yo, como le llama San Pablo. Dejen al viejo. Y muchas mujeres se emocionaron, pero era, dejen el viejo yo, dice San Pablo. Dejen al yo pecador, allá, arrumbado. Déjenlo. Se siente que te vas a morir. Sí, vas a sentir que te mueres, pero en realidad estás volviendo a la vida. Estás empezando una vida verdadera, una vida verdadera. Desear ser verdaderamente libres es lo que ahora nos corresponde, para poder vivir ya desde ahora nuestra vocación de hijos de Dios. Me decía un formador del seminario, cuando estaba yo allá en Morelia, entra el director espiritual y nos dice, ustedes dicen que quieren ser sacerdotes, y todos, sí, pues empiecen a vivir como tales, para que sepan si van a poder vivir después como eso. Yo no se quedaba pensando, porque uno piensa en el seminario, pues viviré como sacerdote cuando sea sacerdote, como muchas personas dicen, viviré como casado cuando esté casado, sin el compromiso desde antes, porque todavía no se siente el peso, pero vas a poder vivirlo, empieza a vivirlo ahora. ¿Esto qué significa? ¿Quieres vivir en la santidad del cielo? Empieza a ser santo, empieza a ser santa, para que sepas si cabes en ese lugar, para que sepas si verdaderamente quieres ese lugar, si estás dispuesto, dispuesta a pagar el precio, si estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio. Pues que el Señor resucitado nos dé ganas de resucitar con Él, que no se vaya a ir, que no pase Jesús caminando y se nos adelante y se nos vaya. No vayamos a ser como tantos que el Viernes Santo vieron a Jesús pasar con la cruz y no lo siguieron, y por eso no llegaron al Calvario, ni a la resurrección, ni al cielo. Muchos se quedaron en las cosas del mundo. Que no nos suceda a nosotros. Le vamos a pedirle hoy a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos dé deseos de dejar el pecado, verdaderos deseos, dispuestos a luchar, agarrar las armas que tenemos a nuestra disposición, las cosas humanas que tenemos, para poder luchar contra aquello que nos quiera evitar resucitar, pero tenemos que detectarlo. La guerra no es contra nadie que no sea contra uno mismo. Yo tengo que declararme la guerra para no quedarme en la tumba. Si no me declaro la guerra, posiblemente moriré, y moriré confesando los mismos pecados que confesé el día de mi primera comunión, aumentados en perversidad ciertamente a lo largo del tiempo, pero habré terminado confesando los mismos pecados, y no puede ser eso. Decía cuando muere el santo cura de Ars, manda llamar al párroco vecino para confesarse. Entonces entra el padre a confesar al santo cura de Ars, lo confiesa, y ya cuando termina la confesión, pues le va a dar la comunión, y el santo cura de Ars se pone a llorar.
Y el padre le dice, Padre, acuérdate que vas a ir al cielo. Sí, yo sé que voy al cielo, dice el padre. Entonces, ¿por qué lloras? Es que es la última vez que voy a comulgar. Eso es querer. Eso es querer. Cuando sale el padre llorando y dice, si hubiera confesado a un niño de 5 años, hubiera sido una confesión muy parecida. Pero nosotros, quién sabe cuántos padres escandalizaríamos si dejáramos todo con la crudeza que corresponde, en la que seguimos voluntariamente. Somos presos voluntarios de nuestro pecado, porque la tumba ya se abrió, las cadenas ya se rompieron. Si seguimos allí, es porque así lo hemos decidido. Que el Señor nos ayude a ver esta realidad, esta cruda realidad, y nos ayude a tomar una decisión en favor de nosotros. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz y en su gran alegría al verlo resucitado. Alabado sea Jesucristo.